Buenas tardes, mi nombre es Jessica Sogamoso de la Universidad La CUN con la ficha 5449 y esta es la presentación de resultados para la clase de estadística descriptiva. En este caso vamos a empezar por saber qué es la estadística, en este caso la estadística descriptiva, también conocida como estadística deductiva. Esto porque trata solamente de escribir y analizar un grupo de datos que se nos da, los cuales se pueden representar en tablas, gráficas, cuadros o índices, dependiendo del caso y para qué se quiera utilizar los datos. En este caso tenemos dos ejercicios. El primero nos plantea que una fábrica de gaseosas va a lanzar al mercado un nuevo sabor. Para esto hacen un test de aceptación del 1 al 10, donde toman a 80 niños, 40 niñas, 40 niños, con una edad de 5 a 12 años, residentes del Valle de las Ferias de la ciudad de Bogotá. Cuando se hace el test, se dan los siguientes datos que vemos en pantalla y con esto ya podemos hacer una tabla de frecuencias para poder interpretarlos. Pero antes tenemos que hacer la caracterización de estos datos. En este caso, la caracterización, tenemos 5 cosas que tenemos que analizar, las cuales son el objeto de estudio, que es la aceptación de este nuevo sabor de gaseosa, la población, que son niños de 5 a 12 años, que son del Valle de las Ferias en la ciudad de Bogotá. La muestra son 80 niños de ambos sexos, 40 para niñas, 40 para niños. El atributo es el grado de aceptación de este nuevo sabor y nuestra variable va a ser una variable discreta cuantitativa. En este caso podemos realizar la siguiente tabla de frecuencias donde se nos muestra eh, la escala que vamos a manejar en este caso de 2 a 10, ya que el 1 ningún niño puntuó como 1 el nuevo sabor, el número de datos que tenemos para cada puntuación, el porcentaje que representan esos datos, los datos acumulados que se pueden dar para dar el total de 80 datos y el porcentaje de los mismos. Asimismo, también tenemos esta otra parte de la tablita que nos va a ayudar a interpretar otras medidas que más adelante vamos a ver. Asimismo, de esto podemos sacar las siguientes interpretaciones. La primera es que en la escala el número que más se repite es el número 7, con un 25%, que esto quiere decir que 20 niños dieron la puntuación 7 a este nuevo sabor de gaseosa. Esto quiere decir que tiene una aceptación positiva dentro del total de la muestra. Asimismo, ningún niño le dio la puntuación a 1 de 1. Esto quiere decir que a ningún niño le desagradó totalmente el nuevo sabor de gaseosa. También podemos ver que el promedio de aceptación del nuevo sabor es 6 y que un 65% se obtuvo de 6 a 10 puntos. Esto nos indica que es favorable en la mayoría del gusto. La mayoría le gustó el nuevo sabor, pero asimismo tenemos el otro 35% a los cuales no les agradó de todo el nuevo sabor. Entonces, la empresa se puede enfocar en el 65 que ya tienen la aceptación favorable, por decirlo de alguna manera, pero también enfocarse en ese 35% para saber qué pueden mejorar para llegar a un 90 o incluso un 100% de aceptación. Con esto tenemos las gráficas de estas frecuencias. Esto quiere decir que está la escala de aceptación, que es del 2 al 10, y nos muestra gráficamente cómo es la cantidad de niños que dieron en el número de aceptación. En el caso, por ejemplo, de la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, 8 niños dijeron que 2, 4 niños dijeron que 3 en la escala. Para el 4 y para el 5 en la escala, 8 niños dijeron estos dos números, 16 niños dijeron que 6 y acá es donde notamos que 20 niños, que fue el mayor, tuvo una aceptación del 7. Se vuelve a reducir la escala en el número 8, donde 9 niños dijeron el 8, 3 niños dijeron que 9 y 4 niños dijeron que 10. También podemos ver que en la frecuencia relativa, que en este caso se hizo en tema de porcentaje para un mayor entendimiento, es el porcentaje de lo que nos representa ese dato para nosotros, esos 80 datos representados en porcentaje. Esto quiere decir lo mismo que vimos en la tabla anterior, pero presentando los 80 datos como un porcentaje de un 100%. Esto quiere decir que
En la escala de aceptación de 2 al 10, igual, 8 niños dijeron que les daba el 2, pero esto ya se traduce a un 10%. Asimismo, los dos números que más tuvieron representación, que fue el número 6 y el número 7, uno tiene el 21%, el otro tiene un 25% en la cantidad de nuestros datos. El más bajo es el número 9, que tuvo simplemente un 2%. En la frecuencia absoluta acumulada podemos ver la suma de todos nuestros datos para que nos dé los 80 datos que tenemos en total, y así la frecuencia relativa acumulada es lo mismo al llegar al 100%, pero en este caso en porcentaje. Tenemos medidas de posición para este ejercicio, los cuales son la media, que es 5,9, el promedio de aceptación es de 5,925. La mediana queda un 6, que esto quiere decir que el 50% de los niños les gustó en la escala de 6 el nuevo sabor. También tenemos la moda, que es el número 7, que el número de aceptación que predomina, como vimos en las tablas, es el número 7. En este caso también vamos a tener unas medidas de dispersión, que es el cuartil, percentil y decil, todos en el número 3, donde vemos que la posición en este caso, que es primero se debe calcular la posición, el cuartil 3 está en la posición 60, el percentil 3 en la posición 2,4 y el decil 3 está en la posición 24, dándonos así que el cuartil, el dato total es 7, el percentil es 2 y el decil es 5. De esto podemos deducir que el 75% de los niños dio una puntuación de 7 al nuevo sabor, el 3% de los niños dio una puntuación de 2 al nuevo sabor y el 30% de los niños dio una puntuación de 5 al nuevo sabor. También tenemos las medidas de dispersión. Para calcular estas medidas, nos devolvemos a la anterior tabla, donde tomamos las medidas que están en blanco para poder calcular eh, las medidas de dispersión. En este caso, si nos fijamos en la tabla, en el en el x sub i menos x, que es el promedio, vemos que unos están en negativo, otros están en positivo y hay un punto central, lo podemos llamar así, que es el número 6, donde vemos, en este caso, la desviación o la variabilidad que hay entre los datos. Hay unos que están más alejados, por eso están en negativo, y otros que están más cerca, por eso están en positivo, donde vemos que la desviación en este caso nos dio 2,07, la varianza nos dio 4,31 y el coeficiente de variación un valor de 35,08%. Esto quiere decir que los datos son muy variables entre sí y están muy dispersos. Dentro de la tabla eh, podemos indicar que estos datos están unos más hacia lo positivo, otros más hacia lo negativo. Igual en la tabla de frecuencias también podemos ver donde dos se asemejan. En la frecuencia absoluta, por ejemplo, el 7 y el 6 se asemejan mucho, pero el número 3, el número 9 están hacia atrás. Entonces, esto también nos puede indicar la variabilidad que existe entre los datos de este ejercicio. El ejercicio número 2 nos plantea los clientes que se atienden a diario en un restaurante durante 160 días. En este caso también tenemos la caracterización para poder resolver este ejercicio, donde vemos que la caracterización es el objeto de estudio, que son los clientes atendidos en el restaurante. La población son los clientes que van esos 160 días hábiles, que es cuando se toma la muestra. Y la muestra son los 160 días hábiles donde se toman los datos. El atributo es el número de clientes que se atienden a diario en este restaurante. Asimismo, la variable es una variable discreta cuantitativa. Entonces tenemos para la variable discreta cuantitativa con la siguiente tabla de frecuencia. En este caso es diferente al anterior, ya que lo vamos a manejar por intervalos, donde XY pues es la cantidad de intervalos que tenemos en este caso, LI es el límite inferior, el límite superior que tenemos, las frecuencias que nos arrojan
estos datos y el MI es la muestra. Y acá también tenemos los datos que nos sirven para calcular las medidas de dispersión. En este caso de esta tabla podemos interpretar que en 41 días se atendió un promedio de 60 clientes. El 25.63 de los días se atendió de 57 a 62 clientes. Entre el intervalo que es de 4,30 a 42,50 se atendieron de 45 a 58 clientes. El intervalo con mayor frecuencia es 57,80 a 62 con 41 días. El 4,3 de los días el restaurante atendió de 41 a 45 clientes y los datos no tienen tanta dispersión ya que su coeficiente que vamos a mencionar más adelante es de 11,33. Un coeficiente para ser analizado como mayor se tiene pues un promedio de 25%. Por eso en el caso anterior que nos dio más de 30%, se considera que los datos son muy dispersos. En este caso el 11% no representa tanta variabilidad entre los datos. También tenemos unas tablas de frecuencia. En este caso también podemos ver e interpretarlas de la siguiente manera. Los números que se ven en la parte de abajo, en el eje horizontal, son las muestras, es decir, la casilla que se ve al lado del límite superior, donde podemos ver un promedio entre el límite inferior y el límite superior. La muestra fueron los datos que se tomaron para hacer la gráfica más cada una de las gráficas. En este caso podemos ver que en el primer intervalo, que su promedio es 43,10, como lo podemos observar acá en la tabla, tiene una frecuencia de 7. Asimismo, el segundo intervalo tiene una frecuencia de 12 y el mayor intervalo que tiene, que podemos verlo igualmente acá en la tabla, es de 59, donde llega a 41 clientes. Asimismo, vemos que el intervalo de 76 a 70, de 68, baja abruptamente la línea porque se atienden menos, o sea, hay menos clientes atendidos en ese total de días. La frecuencia relativa lo podemos ver en porcentaje. Eso quiere decir que en el intervalo, en este caso el 59, que fue el que más tuvo, representa pues un 26%. Asimismo, el otro que más obtuvo fue el intervalo de 64, donde vemos que representa un 24 a 23%. En la frecuencia absoluta acumulada, podemos ver igual el promedio de intervalos en el eje horizontal y que llegamos a los 160 datos, que es donde está el último, donde se acumulan y se ve que se llegan a los 160 datos. En la frecuencia relativa lo podemos ver como un porcentaje. En este caso se utiliza un diagrama circular para representar cada uno de los intervalos que tenemos en porcentaje, donde el último nos va a dar el 100%, que es la cantidad que se va acumulando de los porcentajes para dar el 100% de los datos. En estos también tenemos medidas de posición. En este caso, las medidas de posición, la media es un 58,4038, el promedio de clientes por día es de 58,40. La moda son 60,88, donde lo podemos aproximar y el número más frecuente de clientes es 61. Vemos que entre la media y la moda no hay tanto variación de clientes, que esto también influye pues en la dispersión de los datos. En la mediana tenemos el 59,0293. Eso quiere decir que el 50% de los días se atiende a 59 clientes. Asimismo, vemos las medidas de dispersión. En este caso se tomó el cuartil 3, el percentil 8 y el decil 9, donde nos da su posición calculándolo y el dato que nos da es este. En este caso 63,25, 47,23, 65,97. Y de esto podemos deducir que
Ya que el cuartil es el número 3, podemos indicar que el 75% de los días se tuvo al menos 63,25 clientes. Y también podemos indicar, ya que el percentil es el 8, que el 8% de los días se tuvo al menos 47,23 clientes, es decir, 47 clientes. Y que el decil es el 9, podemos indicar que el 90% de los días se atendieron al menos 65,97 clientes. Al igual que para la anterior tabla, en esta también se tuvo en cuenta los últimos datos obtenidos para hacer las medidas de dispersión, que en este caso la desviación nos da un 0,6, la varianza un 43,85, que esto nos quiere decir que la dispersión entre la media y los datos es de 43,85 y y tenemos un coeficiente de variación de 11,33, como ya lo había indicado anteriormente, que nos da que no hay tanta variabilidad entre los datos. Esto también lo podemos ver en la media, la mediana y la moda. El número de clientes oscila entre 59 a 61, o sea, la diferencia es muy poca, al igual que como lo vemos en las medidas de dispersión, va de 64 y 66. De esto podemos concluir que todos estos resultados sí los podemos calcular, sí los podemos tener en gráficas, pero que asimismo también nos pueden servir para ver un poco el panorama diferente de lo que nos dan todos estos números, todos estos datos, porque no es lo mismo verlos en simple números en filas que ya tener una tabla y decir, bueno, el número de aceptación es 7, entonces podemos ver qué hacemos con los otros que no están tan contentos con el nuevo sabor en el caso, por ejemplo, de la aceptación de gaseosa. En el caso de los restaurantes, bueno, tenemos un promedio de esto, cómo lo podemos subir o cómo lo podemos manejar también, por ejemplo, para la atención al cliente en el caso del restaurante. También el porcentaje ayuda a tener una mayor escala de cómo están todos los datos. Esto quiere decir, por ejemplo, podemos ver un 100%, como vemos la mitad, como hemos partido en 4, el decil, que es ver en 4 los porcentajes que tenemos. Las encuestas también nos dan un ejemplo de cómo esto puede ser una herramienta, pero también saberlo interpretar, no tener los datos. Tengo unos datos de el 1 al 10, pero pues no sirven mucho si no se pueden interpretar para poder tomar decisiones en la empresa, que uno lo pueda ver y decir si me sirvió o no me sirvió realmente o si se aplicó de la manera que era la encuesta. También saber interpretar los datos como las medidas de posición y las medidas de dispersión también dan otro ámbito a lo que dan las medidas, las tablas, a lo que dan las medidas de dispersión. Son dos puntos de vista un poco diferentes de lo que son los datos y también se puede tomar de allí para pues tomar decisiones. Claramente también en lo que es el decil, el percentil y el cuartil nos da la oportunidad de interpretar un dato más puntualmente si yo quiero tomar una muestra muy pequeña de lo que son todos los datos cuando manejamos en cuartil, en decil o en percentil. Y por último, tenemos pues las referencias, la mayoría o en su totalidad fueron tomadas de la biblioteca virtual de la CUN. Muchas gracias.